En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro oculta un misterio, y Miss Marple siempre está escuchando. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir desde donde nos ves. El primer sábado de diciembre amaneció frío y nítido sobre St. Mary Mead, con la escarcha dibujando delicados dibujos en cada cristal y un sol pálido luchando por abrirse paso entre la bruma matutina que se aferraba al pueblo como un velo de gasa. Miss Jane Marple estaba de pie junto a la ventana de su cabaña, ajustándose el chal de lana y observando el inusual ajetreo en la plaza del pueblo. Estaban montando el mercado de invierno anual, y a pesar de la hora temprana, apenas pasadas las 7, los vendedores ya colocaban sus mercancías bajo toldos a rayas que ondeaban y crujían con el gélido viento que soplaba del norte. «Marta ha sacado la vajilla buena», se murmuró Miss Marple para sí misma, observando el puesto de té de su vecina al otro lado de la calle, donde la luz de la mañana iluminaba lo que parecía ser su mejor juego de porcelana. Eso significa que espera que la esposa del vicario pase por allí. Esas dos no se han dirigido la palabra desde el incidente de la exposición floral en agosto. Sonrió levemente al recordarlo. Un asunto tan trivial en realidad, una discrepancia sobre la valoración de las rosas, pero las rencillas del pueblo se construían sobre bases menos sólidas que el orgullo herido en materia de horticultura. Su sobrino Raymond, en su última visita desde Londres, le había sugerido con cierto aire de superioridad que pasaba demasiado tiempo observando el ir y venir de la vida del pueblo, que tal vez debería buscar una afición más activa, algo que la hiciera salir más. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Observar era precisamente lo importante. La naturaleza humana había aprendido a lo largo de 7 décadas de atenta observación. Se repetía con una coherencia asombrosa en todos los estratos sociales. Los pequeños dramas de St. Mary Mead no eran más que microcosmos de verdades humanas más profundas. Las mismas pasiones, celos y engaños que se desarrollaban en el escenario mundial se representaban allí en miniatura. Si uno supiera buscarlos, a las 9:30, la señorita Marple terminó su desayuno ligero. Té, tostadas con mermelada y un huevo pasado por agua. Y se abrigó bien para el frío. Eligió su abrigo más grueso, el azul marino con cuello de piel que le había regalado su difunta hermana, y se envolvió el cuello con una bufanda de lana 2 veces. La radio había pronosticado el día más frío de diciembre en 20 años, y al ver la escarcha que aún cubría las ventanas a pesar de la salida del sol, la señorita Marple se inclinaba a creerlo. A las 10, el mercado estaba en pleno apogeo. Miss Marple caminaba por la calle principal, su bastón marcando un ritmo constante sobre los antiguos adoquines que habían visto pasar a generaciones de habitantes de St. Mary Mead. El aire desprendía un maravilloso aroma festivo, castañas asadas del carrito del señor Bradley, vino caliente humeante de enormes ollas atendidas por el Instituto de Mujeres, y frescas ramas de abeto con las que prácticamente todas las familias del pueblo habían tejido guirnaldas y coronas. Niños con coloridos abrigos de invierno correteaban entre los puestos como pájaros de colores, sus voces emocionadas resonando en el aire frío, mientras sus madres examinaban bufandas tejidas a mano y tarros de fruta en conserva con la seriedad que requerían tales decisiones de compra. Aparentemente, era una escena de perfecta armonía aldeana, una estampa idílica, digna de una postal navideña o de un cuadro que representara la vida rural inglesa ideal. Pero la aguda mirada de Miss Marple no se dejaba engañar. Notó la expresión seria de la señora Hartnell al pasar junto al puesto de la señora Price sin detenerse, a pesar de que todos sabían
que la señora Price elaboraba la mejor mermelada de frambuesa de la región. Observó cómo el joven Tommy Bradley evitaba deliberadamente el contacto visual con el vicario, lo que sugería alguna pequeña travesura en el coro de la iglesia que aún no había salido a la luz. Vio cómo la postura militar del coronel Melchett se endurecía aún más cuando su esposa se detuvo a admirar unos pañuelos bordados, lo que indicaba que la situación económica del coronel quizá no era tan sólida como su actitud lo aparentaba. «Señorita Marple, qué gusto verla por aquí en una mañana tan gélida». La señora Bantry, su amiga íntima y compañera en incontables dramas del pueblo, salió de detrás de una exhibición de coronas navideñas. Su rostro redondo estaba sonrosado por el frío, y sus ojos brillaban con la emoción que cualquier evento del pueblo inevitablemente despertaba en su carácter alegre. «Acabo de tener una discusión tremenda con ese hombre insoportable sobre sus precios. 3 libras por una corona. ¿Se lo puede creer? Un robo a mano armada, un auténtico robo a mano armada. La competencia suele inflar los precios, querida Dolly», observó Miss Marple con suavidad, mientras sus ojos recorrían los puestos del mercado con una eficiencia casi ensayada. «Veo que este año hay 3 vendedores de coronas en lugar del habitual. El señor Thompson, que siempre las vende, y luego estos 2 recién llegados. Claro, todos sienten la necesidad de justificar sus precios exorbitantes con historias exóticas sobre pinos escoceses, abetos noruegos y quién sabe qué más». Caminaron juntos entre los distintos puestos, y Miss Marple asintió a los rostros conocidos. Allí estaba el coronel Melchett, examinando bastones con el aire de un hombre que sabía reconocer la calidad, aunque sus manos se detenían más tiempo en los modelos más baratos. La joven señora Price elegía cintas para el cabello de su hija, sosteniendo distintos colores a contraluz y consultando seriamente con la niña sobre qué tono de azul sería el más bonito. Las señoritas Skinner, Lavinia y su hermana Emily estaban juntas como siempre, susurrando tras sus manos enguantadas con el aire de mujeres que guardaban importantes secretos, aunque según la experiencia de Miss Marple, sus secretos no solían ser más escandalosos que especulaciones sobre quién podría estar cortejando a quién. Y allí, presidiendo una elaborada exhibición de joyas hechas a mano que brillaban bajo la débil luz del sol invernal, se encontraba la razón de gran parte de la tensión actual en el pueblo, y el tema de considerable especulación durante los últimos 6 meses. Vivien Ashford llegó a St. Mary Mead en junio y se instaló en la antigua casa de Pemberton tras el fallecimiento de su anterior propietaria la primavera anterior. Tendría unos 45 años y su atractivo era innegable, fruto de una elegancia cuidada. Lucía el pelo oscuro recogido en un moño sofisticado y vestía un estilo londinense que, en comparación, hacía que las mujeres del pueblo parecieran anticuadas. Pero sobre todo, había traído consigo un aura de misterio sofisticado que fascinaba y, a la vez, perturbaba la tranquila vida del pueblo. Afirmaba ser viuda. Su primer marido, según había mencionado en una conversación informal en la tienda del pueblo, había fallecido en un trágico accidente de navegación frente a la costa de Cornualles hacía unos 7 años. Apenas hablaba de él, más allá de ese dato, esquivando las preguntas con una sonrisa triste que sugería que el tema era demasiado doloroso para hablar de él. Había montado un pequeño negocio de joyería, donde vendía lo que describía como piezas artesanales, aunque Miss Marple había notado que varias de ellas se parecían mucho a algunas que había visto en el catálogo de un fabricante de Birmingham. «Sigues dándote aires, veo», murmuró la señora Bantry,
observando cómo Vivien ajustaba una vitrina con pulseras de plata. No son hechas a mano, diga lo que diga. La hija de mi prima trabajaba en una joyería en Londres y decía que la mitad de las joyas artesanales que se venden en Gran Bretaña provienen de 3 o 4 grandes fabricantes. Miss Marple no dijo nada, pero su aguda vista ya había captado varios detalles interesantes. La sonrisa de Vivien esa mañana era tensa. No llegaba a sus ojos, lo que sugería una considerable tensión bajo su apariencia refinada. Le temblaban ligeramente las manos mientras reacomodaba un expositor de collares, y no dejaba de mirar hacia el otro extremo del mercado, donde el señor Petherick, el anciano abogado, examinaba la cerámica con inusual intensidad. Y a menos que Miss Marple estuviera muy equivocada, había un pequeño moretón en la muñeca izquierda de Vivien, apenas visible bajo la manga de su abrigo, del tipo que podría producirse al apretarle el brazo con demasiada fuerza. La atención de Miss Marple se centró en una joven pareja que se encontraba cerca de la entrada del salón parroquial. El doctor James Haydock y su esposa Eleanor hablaban en voz baja y con urgencia, lo que sugería una conversación privada que no deseaban que nadie escuchara. El doctor Haydock tendría unos 35 años, con una apariencia serena y confiable que inspiraba confianza en sus pacientes. Había establecido su consulta en St. Mary Mead hacía 5 años y se había vuelto bastante popular. Su esposa Eleanor era más joven, quizá de 28 años, una mujer reservada que nunca se había integrado del todo a la vida del pueblo como lo hacían algunos recién llegados. Esa mañana, Eleanor parecía especialmente tensa, su mano aferrada al brazo de su marido con visible tensión, con los nudillos blancos. «Voy a preparar un poco del té de Martha», anunció la señora Bantry. «Xia, meo, este resfriado me cala hasta los huesos. ¿Me acompañas, Jane?» «En un momento, querida. Primero quiero ver las conservas de la señora Price». Miss Marple continuó su lento avance por el mercado, pareciendo a simple vista una anciana más, disfrutando de una tradición del pueblo. Pero sus ojos no pasaban por alto nada. Vio como la señora Clement, la esposa del vicario, se apartó deliberadamente cuando Vivien la saludó. Observó el rostro sonrojado del doctor Haydock al pasar junto al puesto de Vivien, y la forma en que Eleanor apretó su agarre en su brazo. Vio al señor Petherick seguir los movimientos de los Haydock con una intensidad inusual. Su expresión normalmente afable se había transformado en algo más sombrío. Preocupación, o tal vez cálculo. A las 11:30, la señorita Marple estaba examinando prendas de punto cuando oyó el primer grito. El sonido provenía del salón parroquial, atravesando el bullicio alegre como un cuchillo. Por un instante todo se detuvo. Luego se produjo un revuelo cuando todos corrieron hacia el sonido. Miss Marple se movió con la rapidez que su edad le permitía, llegando a una zona donde se encontraba una multitud congregada alrededor de la cocina, al fondo del vestíbulo. Alguien había dejado la puerta entreabierta y dentro yacía el cuerpo desplomado de Vivien Ashford. Estaba tendida junto al hervidor industrial, con el abrigo empapado a su alrededor como agua oscura y el rostro contorsionado por la agonía. Una taza de porcelana hecha añicos yacía en el suelo junto a su mano extendida, y un líquido oscuro se extendía por el linóleo. «¡No toquen nada!». La voz del coronel Melchett se abrió paso entre el pánico. «¡Que alguien llame al doctor Haydock y a la policía!». Desde su posición cerca de la puerta, la señorita Marple ya había visto lo esencial: el peculiar olor en el aire. Almendras amargas, aunque tenue, el color de los labios de Vivien, la rapidez con la que debió de llegar la muerte, y algo más.
Los fragmentos de la taza eran de porcelana fina con un delicado diseño, no las gruesas tazas institucionales que la señora Clement solía usar para los eventos de la iglesia. El doctor Haydock llegó en cuestión de minutos. Comprobó si tenía pulso, examinó brevemente a la víctima y luego se puso de pie, con el rostro pálido. «Está muerta», anunció, «y si no me equivoco mucho, se trata de un envenenamiento por cianuro». Un murmullo recorrió la multitud. «Asesinado. Aquí, en St. Mary Mead». Miss Marple no dijo nada, pero su mente ya estaba trabajando. Alguien entre la multitud había cometido un asesinato. Alguien había preparado veneno. Se lo había administrado con premeditación. Había observado o sabía que Vivian Ashford moriría de forma horrible. Mientras las sirenas de la policía aullaban a lo lejos, la señorita Marple reflexionó que la verdadera investigación no había hecho más que empezar. Al mediodía, el inspector Slack de la policía de Match Benham llegó y convirtió el mercado en una escena del crimen. Un hombre de unos 50 años, de rostro ancho y rubicundo y con un espeso bigote, anunció que nadie se iría hasta que se hubieran tomado declaraciones a todos los presentes. Miss Marple se sentó en un banco cerca de la cruz conmemorativa, desde donde podía observar las reacciones. La señora Bantry se sentó a su lado, demasiado conmocionada para su charla habitual. El rumor se extendió como la pólvora. «No me sorprende», declaró la señora Hartnell en voz alta. «Esa mujer fue problemática desde el momento en que llegó. Mi marido la vio cenando con 3 hombres diferentes en Match Benham. 3. Y oí que se marchó de su anterior residencia en circunstancias sospechosas, algo sobre deudas impagadas. Cerca del puesto de té, Marta ofreció su propia teoría. «Es ese tal Petherick, recuérdenlo bien. Los vi discutiendo el martes pasado frente a su oficina. Fue una discusión muy acalorada. Tiene acceso a todo tipo de información privada. Testamentos, finanzas, secretos. Quizás ella lo estaba chantajeando». Miss Marple escuchaba con atención, observando quién decía qué y quién permanecía en un silencio notorio. El señor Petherick parecía visiblemente afectado, con las manos temblando. Eleanor Haydock había comenzado a llorar en silencio, aunque había algo de actuación en ello. El doctor Haydock no dejaba de mirar hacia la cocina del salón parroquial, y luego apartaba la vista, como si sintiera la necesidad imperiosa de mirar, pero temiera ser observado. El inspector Slack salió del vestíbulo con el sargento Lake, un oficial más joven y de aspecto más inteligente. «La víctima murió por envenenamiento con cianuro», anunció Slack. «El veneno estaba en el té que bebió. La tetera principal no contiene veneno, lo que significa que alguien preparó una taza envenenada específicamente para ella». Comenzó a interrogar a los testigos. La señora Clement admitió que había estado coordinando los puestos de comida del interior y que había indicado a Vivian que fuera a la cocina cuando ésta pidió el té sobre las 11. Su voz temblaba al hablar, y la señorita Marple intuyó algo más que simple sorpresa. Culpa, miedo o ambas cosas. El doctor Haydock afirmó haber estado en su puesto de recaudación de fondos toda la mañana. Eleanor lo confirmó, añadiendo que se había marchado sobre las 11 para echar un vistazo al puesto de libros dentro del salón. «No estuve mucho tiempo dentro», dijo rápidamente, «quizás 10 minutos». Pero la señorita Marple había visto a Eleanor entrar a las 11 y no salir hasta casi las 11:25. Una pequeña discrepancia, pero significativa. La entrevista del señor Petherick fue breve. Había estado ayudando a la señora Clement
con trámites de la iglesia temprano esa mañana. Y luego se quedó afuera examinando los puestos. No había entrado al salón durante el periodo en cuestión. Su relación con Vivien, puramente profesional, era su clienta en lo referente a la compra de la casa. Cuando se le preguntó si tenía motivos para desearle mal, palideció aún más. «Desde luego que no, inspector. Estoy consternado por esta tragedia». Conforme avanzaba la tarde y Slack finalmente permitió que la gente se dispersara, Miss Marple permaneció en su banco, analizando los patrones. El reconocimiento inmediato del cianuro por parte del Dr. Haydock fue notable. La rapidez sugería una considerable experiencia con este tipo de envenenamientos o conocimientos previos. La cronología de Eleanor no coincidía con lo que Miss Marple había observado. La reacción del señor Petherick denotaba un terror genuino, no una simple conmoción. Y la señora Clement ocultaba algo importante. La señora Bantry acompañó a la señorita Marple a casa por calles que de repente le resultaron desconocidas. ¿Quién podría haber hecho algo así, Jane? En nuestro pueblo. La naturaleza humana es muy parecida en todas partes, Dolly. Los pueblos no son inmunes a las pasiones que llevan a la gente a cometer actos desesperados. Celos, codicia, miedo, venganza. Bajo la presión suficiente, incluso la persona más respetable podría verse impulsada a realizar acciones de las que nunca se habría creído capaz. Pero veneno, eso es calculado, planeado. Alguien tuvo que conseguir cianuro, prepararlo y administrarlo sin ser visto. En efecto, lo cual nos indica que nuestro asesino era decidido y metódico. Alguien deseaba tanto la muerte de Vivien Ashford que planeó cuidadosamente el asesinato y lo ejecutó en un lugar público donde era casi seguro que lo descubrirían. En su cabaña, la señorita Marple preparó el té, examinando las tazas y la tetera con más atención de lo habitual, según admitió. Mientras estaban sentados junto al fuego, reflexionó sobre lo que más la inquietaba. Lo que me llama la atención, Dolly, no es lo que la gente ha dicho, sino lo que ha callado. El Dr. Haydock reconoció el envenenamiento por cianuro casi demasiado pronto. Eleanor mintió sobre cuándo salió del salón. El señor Petherick parecía un hombre enfrentando su peor pesadilla. Estas no son reacciones de transeúntes inocentes. Son personas asustadas que saben o temen algo. Tras la marcha de la señora Bantry, la señorita Marple se dedicó a tejer, mientras su mente intentaba resolver el enigma. Vivien Ashford había llegado con secretos. Al parecer había tenido problemas económicos anteriormente. La habían visto discutiendo con el abogado y su presencia causaba una evidente inquietud en Haydocks. ¿Qué había estado haciendo durante esos 6 meses? ¿Qué relaciones había entablado? ¿Qué daño había causado? Comprender a la víctima sería clave para identificar al asesino. El domingo por la mañana amaneció con una helada intensa. La congregación era más numerosa de lo habitual. Las tragedias siempre atraían multitudes. El señor Petherick estuvo notablemente ausente, al igual que Eleanor Haydock, aunque el Dr. Haydock se sentó cerca del fondo con aspecto demacrado. Tras la ceremonia, el sargento Lake se acercó a la señorita Marple. «He oído que tiene usted un don para la observación, señora. ¿Podría hablar con usted un momento?» Caminaron por el sendero del cementerio, y Lake compartió lo que la investigación había revelado. «Hemos rastreado el cianuro. El Dr. Haydock encargó una pequeña cantidad hace 3 meses, supuestamente para procedimientos médicos, aunque ese uso es raro hoy en día. Y hemos descubierto que la señora Ashford lo estaba chantajeando. ¿Sobre qué asunto? Fallecimiento de un paciente, el anciano señor Greaves de Match Benham.
La muerte se dictaminó como natural, pero la señora Ashford obtuvo el historial médico del doctor Haydock y lo hizo revisar por alguien dispuesto a sugerir negligencia. Llevaba extrayendo 200 libras mensuales desde 1900 septiembre, suficiente para llevar a un hombre a tomar medidas desesperadas. Eso mismo piensa el inspector Slack. Está planeando arrestar al doctor Haydock. Yo no lo aconsejaría todavía, sargento. ¿Ha investigado los antecedentes de la señora Ashford? ¿Su matrimonio anterior? Estamos esperando los registros de Londres. Sospecho que descubrirás que era más peligrosa que una simple chantajista. Creo que ella misma era una asesina, y eso cambia por completo este caso. La siguiente visita de Miss Marple fue a la vicaría de la señora Clement. La esposa del vicario la recibió, y enseguida comenzó a jugar nerviosamente con su anillo de bodas. Señora Clement, creo que es hora de que le cuente a alguien lo que Vivian Ashford le dijo el jueves por la noche. Marta mencionó haberlas visto a ambas cerca del parque del pueblo, bastante angustiadas. Durante un largo rato, la señora Clement guardó silencio. Luego, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Vino a confesarse, pero no era un arrepentimiento sincero. Se jactaba. Me dijo que había estado casada antes, que su marido había muerto en circunstancias convenientes. No dijo que lo hubiera matado directamente, pero la insinuación era clara. Y entonces, la voz de la señora Clement se quebró. Dijo que pensaba volver a casarse con alguien de St. Mary Mead, alguien que no viviría mucho tiempo para disfrutar de su fortuna. Le puso nombre a esta persona. No, pero se rió cuando le pregunté. Dijo que pronto lo descubriría. La señora Clement alzó la vista con ojos atormentados. No sabía qué hacer. No tenía pruebas. ¿Y si alguien descubría lo que era y decidía actuar primero? Esa tarde, la señorita Marple visitó al doctor Haydock en su consultorio. Lo encontró mirando al vacío. «Doctor Haydock, creo que debería decirme la verdad sobre su relación con Vivian Ashford». Su compostura se desmoronó. Me estaba chantajeando. Tenía pruebas, o decía tenerlas, de que había sido negligente en el tratamiento del anciano señor Greaves. Cierto o no, era suficiente para destruir mi carrera. Llevo pagándole desde septiembre y estaba desesperado. Incluso conseguí cianuro, pensando que tal vez podría, pero no pude hacerlo. Soy sanador. No podía quitar una vida, ni siquiera la suya. ¿Dónde está ahora ese cianuro? Me deshice de ello 2 días antes de que muriera. Lo tiré por el desagüe de mi consultorio. Me di cuenta de que nunca podría hacerlo. ¿Sabía su esposa del chantaje? Su rostro palideció. No, al menos nunca se lo conté, pero su voz se apagó al comprender algo terrible. ¿Dónde estaba Eleanor esa mañana entre las 11 y las 11:30? Eso es lo que me gustaría saber. Doctor, la señorita Marple pasó la tarde del domingo sumida en la contemplación, repasando todo lo observado, todo lo que se había contado y, lo más importante, todo lo que no encajaba. Para el lunes estaba lista. Le pidió al sargento Lake que organizara una reunión con personas clave. Los Haydock, la señora Clement y el señor Petherick. El inspector Slack asistió de mala gana. Se reunieron en el salón de la vicaría y la señorita Marple los observó con su mirada apacible. Gracias a todos por venir. Creo que es hora de que aclaremos lo que realmente sucedió el sábado por la mañana. No la versión del inspector Slack, ni la versión que ninguno de ustedes se ha estado contando. Se dirigió primero a Eleanor Haydock. Señora Haydock, usted sabía del chantaje, ¿verdad? Quizás no los detalles, pero sabía que estaban extorsionando a su marido. Había notado la falta de dinero, el estrés. El rostro de Eleanor palideció. Como esposa devota, decidiste protegerlo. Registraste su consultorio cuando él no estaba y encontraste el cianuro que había conseguido. Elaboraste un plan.
Tomaste una pequeña cantidad de veneno. Preparaste té con él el sábado por la mañana antes de salir de casa y lo llevaste al mercado en un frasco. También llevaste una de tus tazas de porcelana fina, tazas que no combinarían con la vajilla de la iglesia. «No», susurró Eleanor. «Eso no es. Por favor, déjeme terminar». Colocaste el té y la taza envenenados en la cocina, acomodándolos para que parecieran de la tetera común. Le enviaste una nota a Vivien pidiéndole que se vieran en la cocina a las 11:15. Habías practicado la letra de tu marido, pensando que vendría si creía que la nota era de él. Eleanor lloraba ahora. Sin embargo, tu plan fracasó, no porque Vivien no viniera, sino porque alguien más llegó primero. Se volvió hacia el señor Petherick. Usted había sido el abogado de la señora Ashford durante 6 meses. Durante ese tiempo, ella le había revelado cosas sobre su matrimonio anterior, sus métodos, sus planes. Le dijo que planeaba casarse con alguien de St. Mary Mead y que, como antes, su nuevo marido no viviría mucho tiempo. El rostro del señor Petherick se había puesto gris. No podías acudir a la policía. No tenías pruebas y ella te había implicado en sus planes. Así que decidiste actuar. Tienes 73 años, señor Petherick. Te convenciste de que detener a una asesina valía la pena incluso si eso significaba convertirte en una. Era malvada, susurró Petherick. Ya había matado antes y planeaba volver a hacerlo. Alguien tenía que detenerla. Así que hiciste tus propios preparativos. Conseguiste cianuro, algo nada difícil para alguien con tus contactos legales. El sábado por la mañana lo llevaste al salón parroquial escondido en un frasco. Cuando viste a Eleanor Haydock colocar su taza envenenada en la cocina y marcharse rápidamente, comprendiste lo que había hecho. Retiraste su taza, te deshiciste del té envenenado y lo reemplazaste con tu propia preparación. ¿Por qué haría eso?, preguntó el inspector Slack. Porque el intento de Eleanor era chapucero y probablemente se la podría atribuir. La letra se podía analizar. La taza, tan característica, se podía identificar. El señor Petherick comprendió estos peligros. También vio una oportunidad. Retiró la taza de Eleanor, la limpió y preparó un té envenenado en una de las tazas comunes de la iglesia. «¿Pero cómo se aseguró de que la señora Ashford lo bebiera?», preguntó el sargento Lake. «No lo dejé al azar. Cuando llegó, respondiendo a la nota de Eleanor, la estaba esperando. Le dije que tenía noticias urgentes sobre su testamento, que necesitábamos hablar en privado. Le entregué la copa directamente. Bebió sin dudarlo. Confiaba en mí, su abogado». La voz de Petherick era firme, casi clínica. Fue muy rápido, más misericordioso de lo que merecía. Cuando terminó, dejé la copa en el mostrador y salí por la puerta trasera. Nadie me vio. El silencio era profundo. «Tú la mataste», dijo Slack con voz monótona. «Maté a una asesina, alguien que había quitado al menos una vida y planeaba quitar otra, alguien a quien la ley no había podido detener. Sí, inspector, la maté, y lo volvería a hacer». Eleanor se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Solo quería proteger a James. No podía permitir que esa mujer lo destruyera. «Lo sé, querida», dijo Miss Marple con dulzura. «Pero al intentar prevenir un crimen, cometiste otro. Ese es el peligro de tomar la justicia por nuestra mano». El doctor Haydock se puso de pie. «Inspector, mi esposa preparó veneno con intención de matar. Debe afrontar las consecuencias. No permitiré que el señor Petherick cargue con toda la culpa cuando Eleanor tiene la misma responsabilidad por la intención». «Siéntese, doctor Haydock», dijo la señorita Marple con brusquedad. «El intento de su esposa fracasó. No mató a nadie. El señor Petherick sí.
La ley distingue entre intento y consumación precisamente por esta razón. Se dirigió a Slack. La señora Haydock debe ser acusada de intento de asesinato. El señor Petherick debe ser acusado de asesinato. Ambos deben comparecer ante la justicia, no ante la justicia que intentaron imponerse, sino ante la justicia de la ley, por imperfecta que sea. Mientras las llevaban detenidas, la señora Clement se acercó a la señorita Marple. Debía haber informado de lo que me contó Vivien. Si hubiera ido a la policía inmediatamente, quizá nada de esto habría sucedido. Quizás, convino la señorita Marple. O quizás habría sucedido de todos modos. No podemos saberlo, pero la culpa por lo que pudo haber sido es una carga inútil. Tomaste la mejor decisión posible con la información que tenías. Los juicios se celebraron esa primavera. Eleanor Haydock se declaró culpable de intento de asesinato y fue condenada a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. El juez tuvo en cuenta su móvil, su arrepentimiento y el hecho de que su intento había fracasado. El señor Petherick fue declarado culpable de asesinato. Sin embargo, dada su edad, su buena conducta anterior y la naturaleza de su víctima, cuya historia se reveló durante el juicio, recibió una condena de 15 años en lugar de la pena de muerte. Las observaciones del juez sugirieron que, si bien la ley no podía condonar la justicia por mano propia, sí podía reconocer las complejas circunstancias morales. Mientras tanto, la investigación del sargento Lake había desvelado toda la verdad sobre Vivien Ashford. Los registros de Londres revelaron que se había casado una vez, hacía 7 años, con un hombre llamado Richard Hartley, quien falleció repentinamente, al parecer por una intoxicación alimentaria. La muerte se dictaminó como natural, pero hubo rumores y preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Vivien había heredado una considerable fortuna, casi 50.000 libras, y se había mudado de Londres a Bristol. En Bristol vivió tranquilamente durante 3 años antes de volver a casarse con un acaudalado comerciante llamado Thomas Pemberton, el mismo Pemberton cuya casa ocuparía más tarde en St. Mary Mead. Thomas era primo de Richard Hartley, lo que explicaba cómo Vivien lo había conocido. Él era viudo y solitario, y Vivien era encantadora, comprensiva y amable. Se casaron tras un breve noviazgo. 18 meses después, Thomas Pemberton falleció de un infarto repentino. Una vez más, la muerte se dictaminó como de causas naturales. Al fin y al cabo, era un hombre corpulento de 60 y tantos años, y los infartos no eran infrecuentes. Pero de nuevo hubo rumores. La criada comentó que la señora Pemberton había estado inusualmente atenta a las comidas de su marido en las semanas previas a su muerte, siempre llevándole el té ella misma e insistiendo en que necesitaba descansar y que no debía ser molestado. El médico local observó que los síntomas, si bien eran compatibles con una insuficiencia cardíaca, también podrían haber sido compatibles con ciertas intoxicaciones. Pero no se pudo probar nada. Vivien había heredado otra suma considerable, esta vez casi 90.000 libras, y se había mudado de nuevo, estableciéndose finalmente en St. Mary Mead, donde había ocupado la casa de Pemberton, que había quedado vacía tras la muerte de Thomas. La información de la señora Clement sobre la confesión de Vivien fue corroborada por la investigación de su pasado. Efectivamente, había sido una asesina en serie que utilizaba el matrimonio y el veneno para acumular riqueza, mudándose a nuevos lugares antes de que las sospechas se concretaran en acusaciones. Y,
En efecto, estaba planeando otro matrimonio. El sargento Lake descubrió cartas entre sus pertenencias que dejaban claras sus intenciones, aunque la identidad de su víctima prevista nunca se estableció definitivamente. La teoría predominante era que había estado considerando a varios candidatos, evaluando cuál sería el más rentable y el menos arriesgado. 3 meses después de los juicios, la señorita Marple estaba sentada en su cabaña en una apacible tarde de marzo, tejiendo con sus agujas de tejer. La señora Bantry había venido a tomar el té. «Eleanor podrá optar a la libertad condicional dentro de 2 años», informó la señora Bantry. «El doctor Haydock la visita todas las semanas. Dice que se irán de St. Mary Mead cuando salga en libertad. Hay demasiados recuerdos dolorosos». «Probablemente sea lo más sensato», convino la señorita Marple. «A veces, empezar de cero es la única salida». «¿Y el señor Petherick? ¿Cómo se encuentra?» «El sargento Lake me dice que está bastante contento. Pasa los días en la biblioteca de la prisión, ayudando a otros reclusos con asuntos legales. Dice que por fin se ha librado del peso del secreto, de cargar con las confesiones de Vivienne». La señora Bantry negó con la cabeza. «Es todo tan trágico. Buena gente llevada a hacer cosas terribles». «Esa es la naturaleza del mal, Dolly. Corrompe no solo mediante la acción directa, sino también forzando a la gente buena a situaciones imposibles, donde todas las opciones parecen erróneas». Miss Marple dejó de tejer. Vivienne Ashford era realmente malvada. Una asesina que disfrutaba con sus crímenes y planeaba seguir haciéndolo. Pero su maldad envenenó a todos a su alrededor. Eleanor intentó asesinarla. El señor Petherick se convirtió en un asesino consumado. El doctor Haydock cayó en la desesperación. La señora Clement aún lucha contra la culpa. ¿Cree usted que el señor Petherick tenía razón? ¿Que a veces el asesinato se justifica para prevenir un mal mayor? «No», dijo Miss Marple con firmeza. «No lo creo. En el momento en que aceptamos que los individuos pueden decidir quién merece morir, abandonamos la civilización misma. El señor Petherick debería haber presionado a la policía para que investigara más a fondo los matrimonios anteriores de Vivienne. ¿Habría funcionado? Quizás no de inmediato, pero era el camino correcto, aunque más difícil e incierto que tomar cartas en el asunto. Pero él salvó vidas, Jane. Si Vivienne se hubiera vuelto a casar, habría vuelto a matar». «Posiblemente, pero no podemos saberlo con certeza. El precio de prevenir ese hipotético asesinato futuro fue cometer un asesinato real en el presente. El señor Petherick destruyó su propia alma para salvar la vida de otra persona. Un sacrificio noble, tal vez, pero no uno que la ley o la moral puedan sancionar». Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos, tomando sorbos de té y observando cómo la luz del sol primaveral entraba a raudales por las ventanas. «He estado pensando», dijo la señora Bantry, «en lo que usted dijo durante la investigación, sobre fijarse en las personas en lugar de en las pruebas. ¿Cómo supo que era el señor Petherick?» Miss Marple sonrió levemente. «Varias cosas. Su conocimiento del intento de Eleanor era demasiado completo. Sabía lo de la taza, el momento, todo. Eso sugería que había estado en la cocina, observando. Sus manos temblaban constantemente después del asesinato, no por miedo a ser descubierto, sino por el peso de lo que había hecho. Y, lo más revelador, pareció aliviado cuando Eleanor confesó. Había esperado que culparan a otro, pero cuando sucedió, no pudo soportarlo. Su conciencia no le permitía que una persona inocente, ni siquiera una culpable cuya culpa fuera menor que la suya, cargara con su castigo. Viste todo eso con solo mirar.
La naturaleza humana es asombrosamente consistente, Dolly. La culpa se manifiesta de maneras predecibles. El señor Petherick es, en el fondo, un buen hombre que hizo algo terrible por lo que él creía que eran buenas razones. Estas personas no pueden ocultar su culpa eficazmente. Les corroe por dentro. Tras la marcha de la señora Bantry, la señorita Marple regresó a su silla junto a la ventana, contemplando el pueblo. St. Mary Mead lucía apacible bajo la luz primaveral. Niños jugando en el prado, vecinos charlando por encima de las vallas, y el ritmo de la vida cotidiana transcurría como siempre. Pero la señorita Marple sabía que, bajo esa superficie pacífica, todo corazón humano albergaba la capacidad tanto para el bien más grande como para el mal más terrible. La cuestión no era si la oscuridad existía. Siempre había existido. La cuestión era qué elegíamos hacer al enfrentarnos a ella. Eleanor Haydock optó por el intento de asesinato para proteger a un ser querido. El señor Petherick, en cambio, eligió el asesinato para prevenir futuros crímenes. Ambos abandonaron el Estado de Derecho en aras de la justicia personal, y ambos pagaron las consecuencias. Pero la tragedia enterraba otra lección. Vivian Ashford había sido malvada, sí, una asesina que había escapado de la justicia y planeaba volver a matar. Pero algo la había creado, una historia que Miss Marple jamás llegaría a comprender del todo. ¿Se nace malvado o las circunstancias nos vuelven así? Era una vieja pregunta sin respuestas fáciles. Lo que Miss Marple sí sabía, con la certeza que le daban décadas de observación, era que el mal debía ser afrontado, pero de la manera correcta. No con venganza personal disfrazada de justicia, sino con investigación paciente, enjuiciamiento legal y la imperfecta pero necesaria maquinaria de la ley. El señor Petherick tenía razón en una cosa. Había que detener a Vivian Ashford. Pero se había equivocado en el método, y ese error le había costado la libertad, la reputación y la jubilación tranquila que se había ganado tras una vida de servicio honorable. Fue un precio muy alto que pagar por tener razón sobre algo equivocado. Al caer la noche sobre St. Mary Mead, Miss Marple encendió su lámpara y retomó su labor de punto. El día siguiente traería nuevas observaciones, nuevas perspectivas sobre la infinita complejidad de la naturaleza humana. El pueblo continuaría con sus dramas cotidianos, y ella seguiría observando, comprendiendo y, cuando un asesinato perturbara la paz, velando por que la verdad saliera a la luz y se hiciera justicia, aunque imperfecta. El asesinato del mercado de invierno le había enseñado a St. Mary Mead una dura lección sobre la oscuridad que podía acechar incluso en las vidas más comunes. Pero también había demostrado algo más, que la verdad, cuando se busca con paciencia y compasión, puede iluminar hasta los rincones más oscuros del comportamiento humano. Y esa comprensión, por dolorosa que fuera, siempre era preferible a la ignorancia. Miss Marple había aprendido a lo largo de su vida que la capacidad para el mal no residía en una categoría aparte de seres monstruosos, sino en personas comunes y corrientes que se enfrentaban a presiones extraordinarias. Eleanor Haydock no era una villana, era una esposa asustada que intentaba proteger a su marido. El señor Petherick no era un monstruo, era un anciano que intentaba evitar futuras muertes. Incluso Vivian Ashford, por malvada que fuera, presumiblemente había empezado siendo una persona común y corriente antes de que la oscuridad que habitaba en su alma la dominara. Esa era la incómoda verdad que subyacía al asesinato del mercado de invierno, que cualquiera de nosotros, llevado al límite, podría tomar decisiones que antes considerábamos impensables. La diferencia entre inocentes y culpables
a menudo radicaba simplemente en las circunstancias, combinadas con la fortaleza o la debilidad, para resistir la tentación cuando ésta se presentaba. Miss Marple había dedicado su vida a observar estos patrones, viendo cómo la gente buena se volvía mala, cómo la inocencia se transformaba en culpa, cómo el amor podía motivar tanto el sacrificio sublime como el crimen terrible, y había aprendido a juzgar con compasión sin dejar de exigir responsabilidades. Eleanor Haydock merecía castigo por su intento de asesinato, pero también comprensión por el miedo que la impulsó. El señor Petherick merecía prisión por el asesinato consumado, pero también el reconocimiento de que había actuado movido por la conciencia, aunque equivocada. Incluso Vivian Ashford, muerta y sin que nadie la llorara, merecía el reconocimiento de que alguna vez había sido humana, antes de que el veneno se apoderara de su alma. Esta era la verdadera sabiduría, fruto de una vida de observación. No la capacidad de identificar asesinos, sino la de ver la humanidad en cada persona, incluso al exigirles responsabilidad por sus actos. La justicia sin compasión era crueldad. La compasión sin justicia era debilidad. La clave estaba en encontrar el equilibrio, algo que la ley intentó, aunque imperfectamente. El mercado de invierno volvería el próximo diciembre. La vida continuaría, y Miss Marple estaría allí, observando y comprendiendo, una silenciosa guardiana de la verdad, en un mundo que a menudo prefería las ilusiones reconfortantes a las realidades incómodas. Se metió en la cama, rezó y se quedó dormida, satisfecha de haber cumplido con su deber, por difícil que hubiera sido, y de que la verdad hubiera prevalecido sobre el engaño, como al final siempre sucedía, porque, al fin y al cabo, creía Miss Marple, la verdad era lo único que importaba. Ni ilusiones reconfortantes, ni mentiras convenientes, ni racionalizaciones egoístas. Solo la verdad, simple y llana, sin adornos, por doloroso que fuera reconocerla. Y en ese compromiso con la verdad radicaba la verdadera solución a todos los misterios, no solo a los asesinatos, sino al misterio mayor de cómo los seres humanos podían ser capaces de una maldad tan terrible y una bondad tan trascendente, a menudo en un mismo corazón, a veces en la misma hora. Esa era la paradoja central de la existencia humana, y era una paradoja que Miss Marple, tras toda una vida de observación, había aprendido a aceptar sin intentar resolverla, porque algunas contradicciones no están hechas para resolverse, simplemente están hechas para ser comprendidas, reconocidas y convivir con ellas. Fuera de su ventana, St. Mary Mead dormía plácidamente bajo la luna naciente, y la señorita Marple también dormía, lista para despertar al día siguiente a otro día de observación, comprensión y silenciosa vigilancia. El asesinato del mercado de invierno había terminado, pero la naturaleza humana, en toda su fascinante complejidad, continuaría para siempre, y Miss Marple estaría allí para observarla, comprenderla y, cuando fuera necesario, para asegurar que la justicia, por imperfecta que fuera, prevaleciera al final. El misterio quedó resuelto. La historia estaba completa, y la señorita Marple, satisfecha con su trabajo, se entregó al sueño y a los sueños de jardines primaverales y mañanas apacibles, sabiendo que, sin importar la oscuridad que pudiera llegar, estaría preparada para afrontarla con las armas de la observación, la comprensión y un compromiso inquebrantable con la verdad. Porque la verdad era la luz que disipaba toda oscuridad, y mientras alguien se mantuviera comprometido con su búsqueda, ningún misterio, por complejo que fuera,
Ningún mal, por muy oculto que estuviera, podría prevalecer al final. Epílogo. Habían transcurrido 5 años desde aquella fría mañana de diciembre en que la muerte irrumpió en el mercado de invierno, y St. Mary Mead había cambiado de maneras tanto sutiles como profundas. Miss Jane Marple estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana en una fresca tarde de otoño, sus agujas de tejer moviéndose con su ritmo familiar, observando cómo el pueblo seguía con su rutina diaria, como lo había hecho durante tantas décadas. Pero ahora, al observar los patrones de la vida cotidiana, los veía a través del prisma de la memoria, recordando no solo lo que fue, sino también lo que había sido, y cómo la tragedia había transformado el tranquilo paisaje de la existencia del pueblo. El mercado de invierno había regresado cada diciembre desde aquel terrible día, aunque tardó 3 años en recuperar su antiguo ambiente festivo. El primer año tras el asesinato, la asistencia fue escasa, los vendedores estaban apagados y la alegría navideña habitual se vio reemplazada por una incómoda conciencia de lo sucedido en la cocina del salón parroquial. El segundo año fue algo mejor, aunque la gente seguía evitando la cocina y más de una persona rechazó el té que se ofrecía. Pero al tercer año, nuevas familias se habían mudado al pueblo. Los niños que eran demasiado pequeños para recordarlo habían crecido y el mercado había recuperado poco a poco su lugar como una querida tradición, en lugar de un recordatorio de la tragedia. La señora Bantry había fallecido hacía 18 meses, en paz mientras dormía, lo cual fue una bendición. Miss Marple aún sentía profundamente la ausencia de su amiga de toda la vida, sobre todo en tardes como esta, cuando surgía alguna observación que deseaba compartir, solo para recordar que Dolly ya no estaba allí para escucharla con su característica mezcla de sorpresa y alegría. La casita de al lado la había comprado una pareja joven con 2 hijas gemelas, y aunque eran agradables, no eran la señora Bantry. Nadie podía ser la señora Bantry. Pero la vida, como Miss Marple había aprendido a lo largo de 8 décadas, continuaba a pesar de las pérdidas personales. El pueblo se adaptaba, evolucionaba, asimilaba sus tragedias y seguía adelante. El doctor James Haydock, en efecto, había abandonado St. Mary Mead cuando Eleanor salió de prisión tras cumplir 2 años de condena. Miss Marple recibió una carta suya poco después de instalarse en Cornualles, donde él había abierto una nueva consulta en un pequeño pueblo costero. La carta era breve pero sincera, y le agradecía su papel en el descubrimiento de la verdad y su comprensión compasiva de la difícil situación en la que él y Eleanor se encontraban. Eleanor está bien, había escrito con su cuidadosa letra de médico. El tiempo en prisión fue difícil, pero lo aprovechó para reflexionar profundamente sobre lo sucedido y sus motivos. Creo que ha encontrado cierta paz interior, aceptando que lo que intentó estuvo mal, independientemente de sus motivaciones, pero también perdonándose a sí misma, lo que le permite seguir adelante. Hemos empezado de cero aquí, donde nadie conoce nuestro pasado, y aunque nunca olvidaremos lo ocurrido, estamos aprendiendo a vivir con ello en lugar de que nos consuma. El aire marino parece sentarle bien. Eleanor se ha aficionado a la pintura, sobre todo paisajes marinos, y le resulta terapéutico. En cuanto a mí, agradezco cada día que pasamos juntos, sabiendo lo cerca que estuve de perderla para siempre. La carta concluía con una postdata que había conmovido especialmente a la señorita Marple.
Una vez me dijiste que las buenas personas pueden hacer cosas terribles cuando se las lleva al límite, pero que comprender las razones no justifica las acciones. Esa distinción entre comprender y justificar ha sido crucial tanto para Eleanor como para mí, mientras trabajábamos para reconstruir nuestras vidas. Gracias por enseñarme esa sabiduría. Miss Marple les había respondido con una cálida carta, deseándoles lo mejor y expresando su esperanza de que encontraran la felicidad en su nueva vida. Desde entonces, cada año recibía una tarjeta de Navidad de ellos, siempre con una breve nota que la ponía al día sobre sus vidas. La tarjeta del año pasado incluía una fotografía de Eleanor de pie en lo alto de un acantilado, con el pelo alborotado por el viento, sonriendo sinceramente por lo que parecía ser la primera vez en años. La historia del señor Petherick había sido más trágica, tal como la señorita Marple había temido. El anciano abogado, en efecto, había encontrado cierta paz en prisión, como ella le había contado a la señora Bantry hacía tantos años, pasando los días en la biblioteca y ayudando a otros reclusos con asuntos legales. Pero la cárcel, por muy filosóficamente que uno la aceptara, era dura para un hombre de 73 años. Contrajo neumonía durante su segundo invierno de encarcelamiento y murió tranquilamente en el hospital de la prisión, con el capellán a su lado y una carta para la señorita Marple en el bolsillo. La carta se la había entregado el sargento Lake, ahora inspector Lake, tras su ascenso por su excelente trabajo en el caso del mercado de invierno y varias investigaciones posteriores. Lake le había traído la carta personalmente y se sentó en su salón con una taza de té mientras la leía, consciente de que quizá necesitaría la compañía de un amigo al terminar. Mi querida señorita Marple, y había escrito Petherick con una letra más temblorosa que en vida, pero aún reconocible. Le escribo sabiendo que me queda poco tiempo. El médico de la prisión ha sido amable pero sincero sobre mi pronóstico, y me encuentro extrañamente en paz con el final que se acerca. Quería que supiera que estos años en prisión, aunque difíciles físicamente, han sido espiritualmente valiosos de maneras que nunca anticipé. Tenías razón, por supuesto, en todo. Tomarme la justicia por mi mano estuvo mal, independientemente de lo malvada que fuera Vivian Ashford. He tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre esa decisión y sus consecuencias, y ahora entiendo que mi decisión no se trataba realmente de impedir que volviera a matar, sino de mi propia ira, mi propia sensación de impotencia ante la maldad, mi propia y arrogante creencia de que podía ser juez, jurado y verdugo. No salvé ninguna vida al matarla. Simplemente quité una, sumando mi crimen al suyo. Si hubiera acudido a la policía, si hubiera insistido en que investigaran más a fondo sus matrimonios anteriores, si hubiera reunido pruebas con paciencia y dentro de la legalidad, quizá la habrían detenido. Ahora nunca lo sabremos, pero lo que sí sé es que destruí mi propia paz, mi propia integridad y mi propia alma al elegir el asesinato en lugar de la ley. Quiero que sepan que he hecho las paces con Dios, en la medida de lo posible. El capellán de aquí es un buen hombre, y hemos tenido muchas conversaciones largas sobre justicia, misericordia, pecado y redención. No sé si Dios puede perdonar lo que hice, pero le he pedido perdón sinceramente, y debo confiar en su misericordia porque no tengo nada más en qué confiar. Gracias, señorita Marple, por ver la verdad y tener el valor de decirla, incluso cuando era dolorosa. Gracias por su compasión hacia Eleanor Haydock, cuyo intento de proteger a su esposo surgió del amor
y no del frío cálculo que motivó mis propias acciones. Y gracias por recordarme, incluso en el momento de mi arresto, que no podemos combatir el mal, convirtiéndonos nosotros mismos en malvados. Me marcho de este mundo con pesar, pero también con gratitud. Gratitud por una larga vida, en su mayor parte bien vivida. Por el privilegio de servir a mi comunidad durante 40 años y por la dura lección que me han enseñado estos últimos años en prisión. Si mi historia puede servir de advertencia a quienes se vean tentados a tomarse la justicia por su mano, entonces quizá, después de todo, pueda surgir algo bueno de esta tragedia. Con profundo respeto y afecto, Harold Petherick. Miss Marple había doblado la carta con cuidado, con los ojos humedecidos por las lágrimas que rara vez derramaba. El inspector Lake permaneció sentado en silencio, sin decir palabra, comprendiendo que algunos momentos requerían silencio en lugar de palabras. «Era un buen hombre que hizo algo terrible», dijo finalmente Miss Marple. «Esa es la tragedia de todo esto. No un villano, no un monstruo, sino un buen hombre que se convenció de que el mal podía combatirse con el mal. Espero que haya encontrado la paz y el perdón que buscaba». «El capellán dice que sí, señora», respondió Lake con dulzura. «Dice que el señor Petherick pasó sus últimos días en paz, leyendo y rezando, y que murió con una sonrisa en el rostro. Por si sirve de algo, había valido la pena», reflexionó Miss Marple 5 años después. «No todo, pero algo. Saber que Harold Petherick no había muerto amargado y desesperado, sino que había encontrado cierta redención en sus últimos días. Era un pequeño consuelo en una historia con muy pocos consuelos que ofrecer». La señora Clement fue quien más tiempo sufrió las consecuencias del asesinato del mercado de invierno. La esposa del vicario quedó profundamente afectada por su papel, o mejor dicho, por su inacción, en la tragedia. Su silencio ante la velada confesión de Vivienne, su decisión de proteger a quien creía que era el doctor Haydock, en lugar de acudir inmediatamente a la policía con lo que sabía, la atormentó durante años. Miss Marple había pasado muchas tardes con la señora Clement en los meses y años posteriores al asesinato, ayudándola con delicadeza a superar la compleja culpa y la confusión moral que la atormentaban. Habían tenido innumerables conversaciones sobre el deber, sobre la imposibilidad de saber qué es lo correcto cuando todas las opciones parecen erróneas, sobre la diferencia entre el pecado y la limitación humana. «Tomaste la mejor decisión posible con la información que tenías», le había repetido Miss Marple una y otra vez, insistiendo pacientemente hasta que la señora Clement empezó a creerlo. «No podías saber que tu silencio conduciría a un asesinato. No podías prever que varias personas decidirían, por separado, matar a Vivienne. Intentabas conciliar deberes contrapuestos, tu deber con la justicia y tu deber con la confidencialidad pastoral. Que te equivocaras no te convierte en malvada, te hace humana». Gradualmente, a lo largo de varios años, la señora Clement había logrado reconciliarse con lo sucedido. Canalizó su culpa en acción, dedicándose aún más a su labor con los programas sociales de la Iglesia, en particular aquellos que atendían a los presos y sus familias. Visitó al señor Petherick con regularidad durante su encarcelamiento, ofreciéndole el consuelo espiritual y la compañía que la esposa de un vicario estaba en una posición privilegiada para brindar. Además, se convirtió en defensora de la reforma penitenciaria, participando en conferencias regionales sobre la necesidad de rehabilitación en lugar del mero castigo. El reverendo Clement había apoyado a su esposa durante todas sus dificultades,
sin insinuar jamás que hubiera fallado en sus deberes o tomado decisiones equivocadas. Su matrimonio, lejos de mejorar, se había fortalecido con la crisis, profundizado por la experiencia compartida de atravesar juntos la oscuridad y salir victoriosos. Miss Marple podía verlos ahora desde su ventana, caminando juntos hacia la iglesia para alguna reunión de comité, tomados de la mano, con las cabezas inclinadas, absortos en la conversación. La señora Clement tenía ahora más canas, más arrugas, pero había en su porte una fortaleza que no tenía 5 años atrás. Había superado duras pruebas y había salido fortalecida, no derrotada. El pueblo en sí asimiló el escándalo con la notable resiliencia que suelen mostrar las pequeñas comunidades. Por supuesto, hubo rumores, un sinfín de especulaciones y discusiones sobre quién sabía qué y cuándo, sobre si se habían pasado por alto señales, sobre si se podría haber actuado de otra manera. Las señoritas Skinner se aprovecharon de su conexión con el caso durante todo un año, hasta que incluso los oyentes más ávidos se cansaron de oír las mismas historias repetidas. Pero poco a poco, nuevos escándalos acapararon la atención. El joven Tommy Bradley había dejado embarazada a la hija del cura, lo que provocó una boda precipitada y el descontento de la generación mayor, la nueva familia que había comprado la casa de Ashford, que siempre se llamaría así, a pesar de los múltiples propietarios posteriores, la había pintado de un amarillo chillón que causó un pequeño revuelo entre los aldeanos más conservadores. Se descubrió que el coronel Melchett tenía problemas económicos, lo que obligó a vender varias reliquias familiares y generó muchos murmullos de compasión sobre cómo los orgullosos caen en desgracia. En otras palabras, la vida había continuado. El asesinato del mercado de invierno se había convertido en parte de la historia del pueblo, una historia que se contaba a los recién llegados como ejemplo de cómo incluso la tranquila St. Mary Mead no era inmune a la tragedia, pero ya no era el acontecimiento que definía la conciencia del pueblo. Miss Marple lo había observado todo con su característica paciencia, comprendiendo que así era como sanaban las comunidades, no olvidando, sino absorbiendo el trauma y continuando a pesar de él, dejando espacio para nuevas historias y nuevas preocupaciones que gradualmente eclipsaban las antiguas sin borrarlas por completo. En esos 5 años había envejecido, se había vuelto más frágil, aunque su mente seguía tan lúcida como siempre. Necesitaba su bastón más que antes, y subir las escaleras de su cabaña se había convertido en un reto cada vez mayor. Raymond había empezado a insinuar que se mudara a un piso más pequeño, quizá en Londres, donde podría cuidarla mejor, pero la señorita Marple se había negado rotundamente. Permanecería en St. Mary Mead mientras pudiera. Ese era su hogar, esa era su gente, y los observaría hasta el día en que ya no pudiera observar nada en absoluto. El inspector Lake, a veces ella todavía lo llamaba Sargento Lake, pues las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Se había convertido en un visitante frecuente con el paso de los años. Había buscado su consejo en varios casos posteriores, pues había aprendido a valorar su perspicacia para comprender la naturaleza humana. Entre ellos surgió una amistad improbable. La solterona mayor y el joven detective, unidos por su compromiso compartido con la verdad y la justicia. Había ascendido 2 veces más desde que resolvió el asesinato del mercado de invierno, y se rumoreaba que eventualmente asumiría el cargo de inspector jefe cuando su superior se jubilara. Miss Marple no dudaba de que destacaría en el puesto. Poseía la rara combinación de inteligencia, compasión e integridad
que lo convertía en un excelente agente de la ley. Lake la había visitado la semana anterior, llevándole una caja de las galletas de mantequilla que tanto le gustaban y quedándose a tomar el té y charlar. Hablaron de su caso actual, una serie de robos en casas de campo de la zona que habían desconcertado a la policía durante meses. Miss Marple escuchó atentamente su descripción de los crímenes. Le hizo algunas preguntas incisivas sobre el personal de cada casa y luego hizo una observación que lo hizo regresar rápidamente a su oficina para consultar los registros laborales. «Lo ha vuelto a hacer, señorita Marple», dijo, meneando la cabeza con admiración. «Le juro que ve patrones que nadie más puede ver. Es simplemente cuestión de prestar atención, inspector», respondió con una leve sonrisa. «La naturaleza humana es extraordinariamente constante. Una vez que se comprenden los patrones, se repiten sin cesar». Al caer la tarde otoñal, la señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y se levantó con cuidado de la silla. Se acercó a la ventana y contempló el pueblo mientras las farolas comenzaban a encenderse, una a una, proyectando su cálido resplandor sobre las calles y casas familiares. St. Mary Mead lucía apacible al caer la tarde. El humo se elevaba de las chimeneas, mientras las familias preparaban la cena. Los niños se llamaban unos a otros, sus voces resonando en el aire quieto, reacios a entrar a pesar del frío creciente. Una joven pareja caminaba de la mano por la calle principal, muy juntos, con un futuro por escribir, lleno de posibilidades. Era una escena de vida cotidiana, de continuidad y comunidad, de los pequeños rituales y rutinas que unen a los seres humanos en algo más grande que ellos mismos. Y sin embargo, la señorita Marple sabía, con la sabiduría que dan la edad y la experiencia, que bajo esa superficie apacible yacía toda la complejidad de la naturaleza humana. La capacidad para el bien inmenso y el mal terrible, para el sacrificio y el egoísmo, para el amor y el odio, para la valentía y la cobardía. El asesinato del mercado de invierno había revelado esa complejidad con toda crudeza. 3 buenas personas, Eleanor Haydock, Harold Petherick y la señora Clement, se habían enfrentado a decisiones imposibles y habían reaccionado de maneras distintas, algunas con consecuencias más desastrosas que otras. Una persona verdaderamente malvada, Vivian Ashford, había provocado una serie de daños que se extendieron mucho más allá de sus propias acciones, y todo el pueblo se había visto obligado a afrontar la incómoda verdad de que los monstruos no solo existían en lugares lejanos y en las noticias sensacionalistas de los periódicos. Podían vivir al lado, sonreír amablemente en la frutería e ir a misa los domingos por la mañana. Pero la verdad más profunda, aquella a la que Miss Marple se aferró incluso después de todos esos años y todas las tragedias que había presenciado, era que el bien, al final, triunfaba sobre el mal. No siempre de inmediato, no siempre de forma evidente. Y no sin consecuencias, pero al final, inevitablemente, el bien prevalecía. Eleanor Haydock intentó cometer un asesinato, pero la detuvieron antes de que pudiera consumarlo. Aprendió de su error y encontró la redención. Harold Petherick cometió un asesinato, pero reconoció su culpa, aceptó su castigo y se reconcilió consigo mismo y con Dios antes de morir. La señora Clement faltó a su deber, pero aprendió de ese error y se dedicó a mejorar. El doctor Haydock sufrió terriblemente, pero permaneció fiel a su esposa y a sus principios. El inspector Lake persiguió la verdad con tenacidad y vio que se hacía justicia, aunque imperfectamente. Y el reinado de terror de Vivian Ashford había terminado antes de que pudiera cobrar otra víctima.
Eso era bueno, aunque el método para terminarlo hubiera sido erróneo. El hecho de que su asesino recibiera castigo por su crimen también era bueno, porque reafirmaba el principio de que ni siquiera el mal puede combatirse con el mal. Al final, la balanza se inclinó hacia la justicia, no una justicia perfecta. La justicia perfecta era una imposibilidad humana, sino la mejor justicia que los seres humanos imperfectos podían alcanzar actuando conforme a la ley y la conciencia, en lugar de dejarse llevar por la venganza personal y el miedo. Eso era lo que Miss Marple había aprendido a lo largo de una vida de observación, y era lo que la sostenía incluso ahora, mientras sus días se acortaban y su energía menguaba. Los seres humanos eran capaces de cosas terribles, pero también eran capaces de aprender de sus errores, de crecer a partir de sus fracasos, de encontrar la redención tras sus caídas. El asesinato del mercado de invierno había sido una tragedia, sin duda. Vidas quedaron destruidas. La inocencia se perdió y quedaron cicatrices que jamás sanarían por completo. Pero también había sido una lección dura y dolorosa sobre los peligros de tomarse la justicia por mano propia, sobre la importancia de la ley frente a la venganza personal, sobre la complejidad de la naturaleza humana y la necesidad tanto de compasión como de responsabilidad. Miss Marple esperaba que esa lección no se olvidara. Esperaba que las futuras generaciones de St. Mary Mead recordaran la historia y aprendieran de ella, que comprendieran que las buenas intenciones no justifican las malas acciones, que las circunstancias difíciles no excusan las malas decisiones, y que el Estado de Derecho, por imperfecto que sea, es mejor que la alternativa de que cada cual decida por sí mismo quién merece vivir y quién merece morir. Al caer la noche sobre el pueblo, Miss Marple se apartó de la ventana y se preparó para acostarse. Realizó lentamente su rutina nocturna, cada acción deliberada y cuidadosa, su cuerpo protestando por los movimientos que antes habían sido sin esfuerzo, pero que ahora requerían concentración y voluntad. Pero su mente, aun cuando su cuerpo se debilitaba, permaneció lúcida y aguda. Pensó en todos los misterios que había resuelto a lo largo de los años, en todas las verdades que había desvelado, en todos los patrones que había reconocido en el fascinante tapiz del comportamiento humano. El asesinato del mercado de invierno había sido uno de los más complejos, uno de los más trágicos, pero también uno de los más instructivos. Ella también había aprendido de ello. Se dio cuenta. Había aprendido que incluso su comprensión de la naturaleza humana tenía sus límites, que incluso ella podía sorprenderse por la profunda desesperación y determinación a la que podían llegar las personas. Había aprendido que varias personas podían llegar a la misma terrible solución a un problema de forma independiente, creyendo cada una actuar sola. Había aprendido que la línea entre el bien y el mal era a veces más delgada de lo que había imaginado, y que cruzarla era más fácil de lo que la mayoría creía. Pero también había reafirmado lo que siempre había sabido, que la verdad importaba por encima de todo, que había que perseguir la justicia incluso cuando fuera difícil y dolorosa, y que la compasión y la responsabilidad no eran mutuamente excluyentes, sino virtudes complementarias que debían equilibrarse cuidadosamente. Mientras se acomodaba en la cama y se arropaba contra el frío otoñal, la señorita Marple elevó una oración, no solo por ella, sino por todos aquellos cuyas vidas se habían visto afectadas por el asesinato del mercado de invierno.
por Eleanor y James Haydock, que se abrían camino en Cornualles, por Harold Petherick, que al fin descansaba en paz, por la señora Clement, que seguía sirviendo a su comunidad a pesar de sus cicatrices, por el inspector Lake, que continuaba buscando justicia con inteligencia e integridad, por el propio pueblo de St. Mary Mead, que seguía adelante a pesar de la tragedia, adaptándose y resistiendo como siempre lo han hecho las comunidades humanas. Y ofreció una oración por todos aquellos que pudieran enfrentarse a decisiones imposibles similares en el futuro, para que encontraran la fuerza para elegir correctamente, la sabiduría para buscar ayuda antes de que la desesperación los llevara a cometer actos desesperados y el coraje para afrontar las consecuencias con honestidad. Si elegían mal, el asesinato del mercado de invierno había terminado, pero sus lecciones permanecían, y la señorita Jane Marple, guardiana de la verdad y observadora de la naturaleza humana, llevaría consigo esas lecciones durante el tiempo que le quedara de vida, y las transmitiría a todo aquel lo suficientemente sabio como para escuchar. Fuera de su ventana, St. Mary Mead dormía plácidamente bajo un cielo otoñal despejado, sus secretos y penas ocultos tras la aparente normalidad de la vida pueblerina. Pero la señorita Marple sabía lo que se escondía tras esa aparente calma, y lo observaba todo con paciente y compasiva comprensión, hasta que el sueño la venció y se sumió en sueños de jardines primaverales y la eterna esperanza de que, a pesar de toda evidencia en contra, los seres humanos algún día aprendan de sus errores y elijan el bien sobre el mal, la ley sobre la venganza y la verdad sobre las mentiras reconfortantes. El misterio se resolvió, la historia se contó, las lecciones se aprendieron, y por la mañana la vida continuaría como siempre. El fin.